Entonces vamos a comenzar con esta mesa redonda uno, problemas transversales de la humanidad. El primer ponente es el doctor Yesid Soler Barbosa. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. Él es de formación economista, magíster en economía en la Universidad Nacional de Colombia, doctor en pensamiento complejo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, y en California University. Tiene cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela Superior de Administración Pública, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y es formador de servidores públicos en el Ministerio de Vivienda de Colombia. Dentro de su experiencia laboral está el trabajo en Naciones Unidas, también con el Ministerio de Vivienda de Colombia, con la MVST, en el Banco Agrario de Colombia, la Confederación Nacional de Algodón, el Departamento de Planeación, la Cámara Colombiana de Construcción, también presidente de la Corporación Iberoamericana de Multiservicios. Entre sus publicaciones tiene artículos y libros en economía, sistemas complejos, planeación y perspectiva teórica y aplicada, en temas como lo educativo, lo agroalimentario, territorial, estatal, laboral, tecnológico y corporativo. También es director de la revista del Ministerio de Vivienda y dentro de sus asociatividades es miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la Red Iberoamericana de Prospectiva, presidente de la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional de Colombia, director de la Red Colombiana de Prospectiva, miembro de la World Future Studies Federation y de la World Future Society. Su ponencia se titula Codicia, crisis de la globalización y perspectiva civilizatoria. Entonces, le cedo la palabra al doctor Yesid Soler Barbosa. Ujú. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Arturo. Gracias a todos por la invitación a este magno evento. La verdad que me siento muy complacido de poder intercambiar opiniones y pensamientos con todos los participantes a nivel de América Latina. Al respecto, si les parece, a medida que avance la exposición, van formulando sus preguntas en el chat. Y luego, cuando hagamos la sesión correspondiente, entonces daremos las respuestas con los otros ponentes a las diversas inquietudes que hayan en esta primera parte. ¿Sigue? ¿Sigue? Bien. Partimos aquí de una afirmación que hace Edgar Morin en cuanto a la hegemonía del beneficio. Eso fue publicado este año, el 24 de febrero, y nos afirma que la hegemonía del beneficio incontrolado aumenta las desigualdades dentro de cada nación y en todo el planeta. Las cualidades de nuestra civilización se han deteriorado y sus deficiencias han aumentado, sobre todo en la extensión del egoísmo y la desaparición de las solidaridades tradicionales. Entonces, como podemos observar, el tema actual que está en el centro de la crisis tiene que ver con esa hegemonía del beneficio incontrolado que está muy asociada con el egoísmo. Desde esta perspectiva, entonces vamos a hacer un análisis de la complejidad de la codicia que está muy relacionada con el beneficio, cómo influye la codicia en la crisis actual de la globalización y cómo podemos plantear una alternativa con una perspectiva civilizatoria a partir de acciones concretas que podemos desarrollar tanto a nivel macro como a nivel meso y a nivel micro. Y por último, la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sigue? Entonces, partimos aquí de la definición que hay en la Academia de la Lengua acerca de la codicia, que nos dice que es el afán excesivo de riquezas y el deseo vehemente de algunas cosas. Al respecto, es muy importante ver el pensamiento de literatos, artistas, en particular traigo a colación la obra de teatro de William Shakespeare, del general Macbeth, en la cual el hijo del rey de Escocia, Malcolm, dice lo siguiente: crece en mi carácter mal compuesto, codicia tan insaciable que si yo fuera rey, acabaría con los nobles por tener sus tierras. Desearía las joyas de este, la casa de aquel y tener más. Sería como una salsa que más hambre me diera, haciéndome emprender injustos pleitos contra fieles y leales para unirlos por sus bienes. Al respecto, el barón Macduff le responde: la codicia arraiga hondo y crece con raíces más perversas que la lujuria. Flor de verano,
Entonces tenemos que un enfoque complejo de la codicia en esta frase que plantea William Shakespeare en la obra de teatro en Macbeth y que nos va a dar la antesala del enfoque sistémico de la actualidad que está muy relacionado con esta parte que estamos mencionando. ¿Sigue? Si nosotros analizamos la relación que existe entre el ego y el mundo externo, vamos a encontrar, de acuerdo a la psicóloga Melanie Klein, que el sujeto, en búsqueda de objetos buenos, los va apropiando hasta que esos objetos que tienen valor van perdiendo su valor y se convierten en un vacío para el individuo. ¿Cuáles son esas causas en los individuos? La inseguridad personal, la falta de autoconfianza, el deseo de reconocimiento, la ambición desmedida, las ansias de poder y también algunas influencias externas, como por ejemplo la crematomanía, que es el deseo incesante de tener dinero o riqueza, y la presión social del medio. ¿Sigue? Hay diversas definiciones de la codicia. Si nosotros consultamos a autores de la literatura, vamos a encontrar más de 100 definiciones de la codicia. Aquí pues vamos a referirnos a dos. Una que plantea que la codicia es la ilusión que compensa el vacío y la falta de sentido de una sociedad orientada al mercado promete llenar. La otra definición nos plantea que la codicia es una semilla que crece y se desarrolla en aquellas personas que padecen de un profundo vacío existencial, sintiendo que sus vidas carecen de propósito y sentido. Entonces tenemos que hay una serie de elementos comunes en esta definición que es el vacío que hay al interior de una persona y que igual que el rey Midas en la antigüedad o a los inversionistas, a los lobos de Wall Street, los motiva y es cómo llenar ese vacío con cosas materiales. ¿Sigue? Si relacionamos la codicia con los diversos sistemas económicos, vamos a encontrar que no opera de la misma manera. Tenemos que es más compleja la mirada y además se ha desarrollado ese a la libertad que se plantea. Porque los otros sistemas, como el socialista, tienen un mayor control social, el sistema de pequeñas y medianas empresas, por ser pequeñas, al igual que la economía campesina o la economía indígena y la economía del sector informal, sus tamaños no permiten que un individuo quiera acaparar todo lo que pertenece a esa economía. Lo mismo ocurre en la economía artesanal, comunitaria o en el pequeño comercio, en donde no existen esas posibilidades limitadas que sí se plantean dentro del sistema capitalista. ¿Sí que? En cuanto a el tema corporativo que hoy predomina en el mundo, está muy relacionado con la mente psicótica, que es la que aniquila no solo la experiencia frustrante, sino también la capacidad de tener experiencias, la capacidad de sentir culpa, la capacidad de sentir amor, la capacidad de asimilar el duelo, la capacidad de reparar. Ese pensamiento psicótico a nivel corporativo se expresa en un único propósito que es el de las ganancias, el de acumular y centralizar capitales y genera una destrucción de la razón y la realidad y una mentalidad de casinos en la cual constantemente se está apostando a los riesgos. ¿Sigue? Entonces, adicionalmente, tenemos que la codicia está acompañada de una defensa maníaca, que es una dinámica psicótica que encarna la manipulación o el control omnipotente y evaluación despectiva. Las corporaciones limitan su existencia a través de la competencia, también a través de la lesión violenta, de volumen de ventas y utilidades, y la incorporación destructiva de otras empresas que a veces se plantean como un matrimonio celestial, pero terminan siendo un infierno terrenal. Desde esta perspectiva, corporaciones piensan en sí mismas y descuidan los derechos e intereses de los otros. ¿Sigue? ¿Cuál es el impacto holístico de la codicia? Que es uno de los principios básicos del pensamiento complejo.
La codicia impacta muchos aspectos, genera pleitos, desinstitucionalización, apropiación de recursos naturales, biológicos o minerales, genera enriquecimiento personal, genera conflictos eh, de tipo armado y también genera muertes y es una de las fuentes de la corrupción, que a su vez afecta la moral y la conciencia pública y la destinación de bienes para el uso común. ¿Sigue? La crisis de la globalización está muy relacionada con la codicia, que es el núcleo de esta crisis y que afecta e incide en el lavado de activos, en el impacto en el desarrollo de las naciones, en la pobreza, en la existencia de explotaciones de la población vulnerable, la acumulación de riquezas y por ende la desigualdad creciente que estamos observando en la actualidad. ¿Siguen? Igual tiene impactos políticos y militares como lo observamos actualmente en los escenarios mundiales, próximos al borde de una guerra nuclear. Incide ya esta la vimos, avanzamos. Incide en la corrupción, la desigualdad, el financiamiento de grupos armados y la desolación y la falta de acuerdos de paz en el mundo. ¿Seguimos? Pasamos entonces a la segunda parte, que es la crisis de la globalización, en donde la corrupción está muy asociada con la codicia, definiendo aquí la corrupción de múltiples definiciones que hay, como el uso y apropiación de individuos de recursos colectivos. La corrupción, de acuerdo a James Chapman, surge del odio a la tarea y se deriva del intento destructivo. No solo se mata realmente la tarea, y se dedican las energías del sistema a aparentar que se están ejecutando las tareas sin que los valores asociados son corrompidos a la vez que el poder se vuelve abusivo. Entonces, se genera una mentalidad de copiar y pegar, de apropiarse fácilmente de los pensamientos, de apropiarse de las ideas, de apropiarse de los recursos, de apropiarse del dinero de los demás, sin ejecutar la tarea por cuenta propia. ¿Sigue? La corrupción está muy relacionada con las ganancias, como la maximización de utilidades en principio infinita, abre posibilidades para un futuro sin límites y proporciona la ilusión de infinitud y de inmortalidad. Esa infinitud es la ilusión que da la codicia. Estamos frente a la deificación de esas ganancias, en donde se promete el cielo en la tierra con el dinero, pero igual se ataca al contrario mediante la reificación, mediante la demonización del contrario. ¿Sigue? La corrupción opera con el sistema operativo del dinero en la actualidad. Ese es el eje central con el cual se manipulan directivos del Estado, se compran medios masivos de información, se sobornan congresistas, magistrados y jueces, se manipula la información digital, los bufetes de abogados y los organismos militares. El dinero es la fuente principal de ese sistema, pero igual, si el dinero no funciona, entonces se ofrece plata o si no plomo. Y ahí es donde vienen las amenazas para los líderes ambientales, los líderes derechos humanos, dado que no son propensos a la corrupción, entonces se procede con otros métodos. ¿Sigue? Hay varias tipologías de la corrupción, como el tráfico de influencia, las redes clientelares, la solicitud de coima, las alianzas estratégicas para compartir entre dos entidades contratos y empleos, los consorcios de papel para apropiarse de empresas, los beneficiarios fantasmas para chupar los recursos del Estado, el desvío de los cobros para no generar cobros a las corporaciones corruptas, las adquisiciones a la ligera de empresas y bienes públicos, la intervención ilegal que se hace a la vista gorda para no generar procesos, y el ofrecimiento de sobornos y el tráfico de influencias. ¿Sigue?
La crisis de la globalización ha llevado a casos sistemáticos de corrupción en todo el mundo. Aquí están algunos de los más importantes, que generan 13 millones de pérdidas que corresponden al 25% del gasto público mundial. Tenemos los casos de Siemens, de Airbus, de Volkswagen, de Enron, de Glencore, Astor, FIFA, Banco Espíritu Santo, Walmart, Huawei, caso Irán Contras, Parmalat, Samsung, Huawei, Microsoft, Apple, Google y Uber, Facebook, Amazon y USA. Estos son casos en donde se han mezclado muchas formas de corrupción y que han evidenciado la existencia real y efectiva, porque han sido casos juzgados y multados, pero son apenas la punta del iceberg de un gran volumen de procesos de corrupción. ¿Sigue? Entonces, esta crisis de la globalización se genera en quienes controlan los gigantes del mundo. Aquí tenemos los gigantes tecnológicos, en donde unos grupos financieros, 6 grupos financieros, controlan esos gigantes tecnológicos. Tenemos que el grupo BlackRock controla 41% de Facebook, controla Apple, controla Microsoft y Amazon, al igual que los otros grupos controlan en general todos los otros gigantes farmacéuticos, automotrices, etcétera. ¿Sigue? Entonces la crisis civilizatoria tiene impactos en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo militar y lo político. Un mensaje de la niña Antonella Petro, que se leyó hace poquito en Naciones Unidas, nos decía: todas las otras partes del cuerpo son importantes. Si una falla, el resto lo hará también. Por eso es que del corazón de la tierra invitamos a todos los países a hacer un acto de conciencia, dejar a un lado la codicia que está matando al ser humano y a la madre tierra y dar un paso hacia la paz. Greta también a nivel ambiental hace un ejemplo de una niña que ha defendido los intereses de las generaciones actuales de jóvenes y que, al igual que Antonella, son perseguidas y atacadas desde esas perspectivas, incluso multadas y con órdenes de arresto. ¿Sigue? En el caso de América Latina también tenemos una interrelación con las grandes corporaciones, como con el caso de Odebrecht, la estafa maestra de México, los cuadernos de Argentina, papeles de Panamá, Petrobras en Brasil, los ahorros de Ecuador, la línea en Guatemala, Miras en Chile, la Caja de Pandora en Honduras, Fondo de Pensiones en Chile, la refinería Reficar en Colombia, el golpe de la ETT en Chile, los pasaportes de Uruguay, la parapolítica en Colombia, el Coquito de oro en Uruguay, la Bolivia, Horas Fantasmas, Venezuela con la industria petrolera, la Bajata en el Perú, constructoras de Costa Rica, alianzas de Braquín en El Salvador. Estos son apenas algunos de los casos que han salido a la luz pública, pero hay muchos casos que ni siquiera han sido investigados u otros que se han dilatado hasta que se pierde la vigencia jurídica. ¿Sigue? Tenemos unos índices de percepción de la corrupción a nivel de América Latina. ¿Sigue? Hay unos impactos sistémicos de la corrupción en la democracia, en la desigualdad y la pobreza, en las crisis constantes ambientales y sociales, en la violación de los derechos humanos, en las pérdidas del Estado, el debilitamiento de las instituciones. El informe de la corrupción del Banco Interamericano nos dice que se perdieron 220.000 millones anuales de dólares, con lo cual se solucionaría la pobreza extrema en América Latina. ¿Sí? Entonces tenemos que frente a la anterior crisis está la perspectiva civilizatoria, que es formar en la capacidad negativa para aceptar la incertidumbre y desarrollar las psiques con una resistencia más duradera. ¿Sigue? Para el efecto, la perspectiva brinda herramientas muy importantes porque articula dialógicamente, aplicando el principio de Edgar Morin, articula el Estado, las empresas, las familias y la academia para generar diálogos que ayuden a encontrar las soluciones a los problemas. ¿Sigue? Hay un ejercicio con herramientas de perspectiva, son más de 30 herramientas que permiten visualizar muchas partes interconectadas que dan información adicional, operan con el orden y el desorden y entienden las emergencias y la previsibilidad. ¿Sigue?
Estas herramientas se pueden aplicar en múltiples ejercicios contra la codicia, la corrupción, como son la rendición de cuentas, el ejercicio de ética, de conciencia pública, los comités de vigilancia, las reformas económicas, las plataformas digitales, la cultura de la paz, redes sociales, etcétera. ¿Sigue? También para la prospectiva se aplica en alianzas público-populares, en alianzas de universidades y microempresas, en alianzas de universidades con entidades del Estado y en alianzas de microempresas y organizaciones campesinas para la democratización de la contratación, para la formación de herramientas de control, para mejorar la transparencia de la gestión y para tratos comerciales justos. ¿Sigue? En cuanto a nuestras acciones, la mejor acción es educar con el ejemplo, el respeto a las normas, el reconocimiento de los derechos de los demás, el ejercicio diario de los altos valores, el estímulo a obras literarias artísticas. Y acciones como las denuncias de la corrupción, el autocontrol colectivo y la divulgación de videos de casos ejemplares. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una bibliografía básica sobre la cual se fundamenta la exposición. Sigue. Otros documentos siguen. Y aquí pues están las referencias de capital relacional para los que quieran consultar y profundizar más. Pueden escribir mi nombre en Google, Jesse Soler, y ahí encuentran toda la información de documentos que se han publicado al respecto. ¿Siguen? Gracias. Muchas gracias, doctor Yesid. Entonces, si tenemos a alguien que quiera plantear alguna pregunta, pueden levantar la mano, prender su cámara o levantar la mano digital que está en el botón de reacciones en la parte inferior de su pantalla para poder participar. Entonces, en lo que se suman algunas preguntas, a mí me gustaría partir nada más de una pregunta también que me parece vinculada a la parte de la codicia. A mí me gusta mucho cómo se piensa la codicia a partir justo de las emociones y de los afectos, porque tendrá que ver también con una manera de comprender cómo se genera en estas prácticas económicas, sociales, políticas, una articulación con lo que veíamos también en la ponencia pasada de la doctora María Teresa sobre la parte ética y estética que estarán configurando también nuestros modos de accionar en el mundo. Entonces, a mí me gustaría generar nada más una pregunta que tiene que ver con cómo se ha entendido la codicia o cómo se ha entendido también este tipo de afectos en torno al querer juntar más. Pienso, por una parte, en el concepto más moderno nietzscheano de la voluntad de poder, ver la voluntad de poder como un modo de conectar una voluntad de vida y que entonces tendría quizás sí, hasta cierto punto, hasta cierto límite, una capacidad positiva, no la codicia, pero sí la voluntad de poder que puede llegar a ser codicia, pero que en otras instancias más mesuradas sería o estaría conectado con la mera sobrevivencia. La otra cuestión, para comprender esa pregunta, es esta idea que viene en la República de Platón. Pienso en el libro 2 de la República de Platón, donde se habla precisamente sobre la justicia y la injusticia, y donde parece que la justicia es aquello que surge para limitar que este poder pueda aprovecharse de los demás, y se generan entonces leyes, legislaciones que contienen el poder de los individuos más fuertes, pero para poder vivir en sociedad. Entonces, con esas dos ideas me gustaría plantear cómo podemos entender justo esta codicia desde una teoría de los afectos que nos permita entenderla, quizás no como algo que haya que eliminar, sino que haya que mesurar para poder entender no solo la parte negativa, destructora de esta codicia cuando se mueve sin freno, sino cuál sería la emoción fundamental que nos permitiría también conectar con estas perspectivas civilizatorias, pensando que también estamos pensando que hay una dinámica así de institucionalización, pero también de educación, que permiten que esta codicia sin freno logre encontrar otros cauces. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Mm. Bueno, gracias, Arturo. Sí, nosotros revisamos la literatura desde el origen de los tiempos de la escritura. Vamos a encontrar que la codicia en diversos autores no es considerada como una virtud, sino todo lo contrario. Lo que ocurre es que en la actualidad, por la predominancia del sistema capitalista y sobre todo en la época neoliberal, se le ha dado un carácter de virtud a la codicia. Entonces se dice, bueno, no codiciemos tanto, sino codiciemos un poquito. Entonces, esa forma de pensar precisamente la que rompe límites éticos y rompe
los límites de la convivencia y genera patologías de diverso orden psicológico, incluso psiquiátrico. Y hay un elemento adicional a tener en cuenta, si nosotros quisiéramos justicia hoy en día, si quisiéramos tener mayor equilibrio, es difícil ubicar dónde se generan esos centros de conciencia. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil determinar cuáles eran las personas que tenían esa característica. Hoy en día no. Hoy en día las personas expuestas políticamente no aparecen públicamente. Por ejemplo, quienes controlan las grandes corporaciones financieras, nosotros no sabemos quiénes son. Y ellos son los que mueven el hilo de la globalización a nivel mundial. Por eso es difícil que las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la justicia, los órganos ejecutivos de poder judicial y de control no puedan acceder a la solución, porque ellos están siempre tras bambalinas, no aparecen nunca en público. Entonces, si están tras bambalinas, van manejando sus agentes políticos, sus agentes periodísticos, sus agentes, los pools de abogados, etcétera. Y es muy difícil ubicar el origen donde están. Y para llegar allá, se necesitan acciones como la que ha realizado movimientos como ABAS, por ejemplo. Que ABAS a nivel de Europa ha movilizado muchas acciones a nivel mundial y ubican directamente corporaciones y los directivos de esas corporaciones, o como ocurrió con el caso del 2008 con los bancos de Estados Unidos que entraron en crisis, que se movilizaron grandes fuerzas y lograron controlar esos nichos de corrupción. Entonces, realmente se necesitan esfuerzos masivos y un conocimiento muy preciso como el que tiene organizaciones como Oxfam, que es una organización que sí está apuntando donde es. Oxfam está ubicando quiénes controlan el poder, quiénes controlan las tierras, quiénes controlan los minerales y está enfocando todas las acciones hacia esos sectores y hacia esos actores en la búsqueda de una mayor justicia. Muchísimas gracias, doctor Yesid.